Amigos, habla Miranda, la viajera en Radio Berea FM. Y aquí estoy y voy a hablarles de algo que he estado meditando mucho. Y eso es sobre el don del Espíritu, que es la paciencia, que en muchas traducciones se traduce como resistencia, constancia y perseverancia. Yo he estado pensando mucho en eso porque la Biblia habla mucho de la fe y los versículos que voy a hablar hoy van a hablar de cosas de cómo incrementamos la fe. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice eso, que la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Tenemos que estar escuchando la palabra para crecer en la fe. También hay acciones que hacemos para incrementar nuestra fe. La Biblia dice que la fe sin acción no es fe. Entonces hay cosas, hay acciones que hacemos, por ejemplo, el hecho de leer la Biblia, el hecho de orar, el hecho de hacer una decisión que es mejor para nuestra vida en el Señor y cosas así que Dios quiere que hagamos para crecer en nuestra fe. Un ejemplo es una amiga que yo tengo que apenas salió de una relación que no era buena, en que el hombre le estaba engañando, no quería conocer a Jesús y cosas así. Ella dejó esa relación y ahora ella está creciendo muchísimo más espiritualmente, porque eso le estaba causando que no estaba incrementando su fe en Dios. Entonces hay ciertas cosas que a veces Dios quiere que sacrifiquemos. Hay cosas que Él quiere que rendamos a Él. Son cosas que no son cosas que Él quiere para nosotros, o queremos controlar una situación y no podemos controlarlo. Porque a veces tenemos cosas que no son buenas en nuestra vida que tenemos que dejar, y a veces hay cosas buenas que Él quiere para nuestra vida, pero no dejamos que entre en nuestra vida y quiere que estemos más abiertos para las cosas buenas. Por ejemplo, unas amistades buenas de gente que conoce al Señor. Hace muchísimos años había unas personas de una iglesia que ahora existo y he asistido por 12 años, que una chica que ya es una amiga mía, muy querida, que me seguía llamando, diciéndome, es que vamos a tener nuestro grupo a tal hora, esta vez vas a poder ir. Y yo decía que, bueno, es que yo estaba trabajando en un restaurante en aquella época, y era muy difícil, pues, ir a un grupo un sábado por la noche. Era muy difícil porque era el día que ganaba más dinero. Pero siempre que iba a ese grupo, siempre tenía un encuentro con el Señor, y no llegó un momento que no me importaba cuánto dinero yo estaba perdiendo por ir a esas reuniones. Bueno, mi amiga me seguía llamando y tenía que decidir, bueno, esa cosa buena tenía que dejar entrar en mi vida, esa comunidad de gente. Y ahora he vuelto a ese grupo y esa gente, he sido amiga con esa gente por 12 años.
y siempre me han querido, siempre en mi fiesta de cumpleaños, siempre han asistido, siempre me han apoyado, siempre han orado por mí. Y no sería la persona quien soy ahora si no fuera por esas personas. Entonces, voy a leerles unos versículos sobre la perseverancia, porque la perseverancia está vinculada con la fe, las pruebas de la fe y la constancia. Eso quiere decir la consistencia, la constancia de las cosas, y voy a hablar más de eso. Voy a leer en Santiago 1, versículos 2 a 8. Y estoy leyendo sobre la nueva versión viviente porque estaba buscando algunas traducciones que me estaban llamando más la atención cuando estaba leyéndolo en español, y esa traducción me estaba llamando la atención. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No les arrepentirá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. He estado pensando más sobre lo que nos hace estables en el reino de Dios. Yo estaba pensando en la diferencia entre la iglesia americana y la iglesia española. Y cuando pasé tiempo en España este verano, pues hay menos congregantes en las iglesias, pero yo creo que la fe es más honda en algún sentido, en que la gente sabe que van a tener persecución al ser creyentes. En los Estados Unidos, no todos los creyentes tienen persecución por hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra cultura acepta más cosas de la iglesia, del hecho de vivir. Más gente, por ejemplo, gente creyente pone a sus niños, que enseñen a sus niños desde la casa, que es algo que en Europa la gente no conoce el concepto de enseñar a sus hijos desde la casa, tanto como los Estados Unidos, con los creyentes. Los políticos suelen hablar más sobre cosas de los cristianos y cosas así. Entonces, yo diría que hay menos persecución en los Estados Unidos que en España contra los creyentes. Pero la gente que sí conoce la persecución en los Estados Unidos yo creo que y la gente en España, yo creo que la fe es muy honda.
Y en eso hay más perseverancia con esas personas. Cuando tenemos que pasar por pruebas, dice la Biblia que nuestra constancia, que nuestra perseverancia, que nuestra paciencia va a crecer. Y eso me hizo pensar porque en varias traducciones, bueno, en esa traducción dice la constancia, pero en otras traducciones la traducía como paciencia. Y estaba pensando de nuevo, ¿qué es la paciencia? Entonces busqué la palabra la paciencia. Y decía que la paciencia es el hecho de no estar... un momento. Que es el hecho de no... la capacidad de pasar por cosas pesadas o adversidades o cosas turbulentas sin empezar a preocuparse, enojarse, estar afectado de esas cosas. Entonces, eso me hace pensar en que Dios quiere que estemos firmes en cualquier cosa que estemos pasando, y es algo que Él crece en nosotros a través de nuestra fe. Y estaba pensando en el hecho de las pruebas. Estaba pensando hoy que Dios es nuestro maestro, es nuestro profesor de la vida. Entonces, cualquier cosa que estamos pasando, dice en Santiago que pidamos que pidamos sabiduría. Él es nuestro profesor, es nuestro catedrático, y Él nos dará sabiduría. ¿Y qué hacen los profesores? Pues yo soy profesora, maestra. Pues, ¿qué hago para saber si los niños sepan lo que estoy enseñando? Doy pruebas. Bueno, Dios nos hace pasar por pruebas para que aprendamos bien, para que dominemos una cosa. Cuando tú apruebas un curso, cuando tienes que aprobar el curso para pasar a otro. A veces hay cursos que tomas que tienes que haber aprobado otro antes de tomar otro. Y muchas veces en el reino de Dios tenemos que aprobar una cosa y vamos a seguir retomando el curso hasta que lo aprendamos. Muchas veces pensamos, es que paso por eso todo el tiempo. Puede ser que no hayas aprendido todo lo que has tenido que aprender para aprobar ese curso. Y hay que pedir al Señor, pues, ¿puedes darme una guía de estudio? Porque me has enseñado esas cosas, pero cuando estoy pasando por la prueba, sigo la misma cosa. Dios es el mejor maestro que hay. Y si pedimos una guía de estudio, Él nos dará. Dios me ha dicho últimamente que en el año 2018, que yo escriba todo lo que Dios me ha enseñado desde ese año. Cosas, pues frases cortas que Él me ha enseñado. El mes de enero que me enseñó. El mes de febrero que me enseñó. Todo eso porque Él sabe que voy a pasar por algunas cosas pronto y tengo que repasar lo que he aprendido los últimos meses. Porque cada prueba que tenemos en la vida, hemos aprendido lo que debemos hacer en esa prueba, porque Dios es nuestro profesor. Así son las clases. Aprendes las cosas primero y después tienes la prueba. Hace 3 semanas tuve que hacer una decisión muy difícil en mi vida. Tuve que hacer una decisión de cómo usar mi tiempo en
en para usar mi tiempo. Y también estaba pensando si algo encajaba con el destino en mi vida que tiene Dios para mi vida. A mí, por ejemplo, mi destino en la vida es, bueno, me encanta viajar por el mundo y Dios quiere que viaje por el mundo, para el reino de Dios. Bueno, algo en mi vida no encajó con eso, tuve que dejarlo. Era difícil y sigo pensando, bueno, ¿hice la mejor decisión en eso o no? Bueno, podría mejorar la situación, no sé qué. Y no, Dios me dijo cuando hice la decisión, bueno, cuando estaba a punto de hacer la decisión, Dios me dijo, piensa en las cosas que te he enseñado últimamente. Dios me enseñó muchas cosas en España, cuando fui a España en julio. Y Dios me dijo que pensara en lo que Él me enseñó en el viaje. Cuando fui a España, me encanta España. Había ido a España 4 veces en el pasado. Me encanta la cultura, me encanta el idioma, me encanta la gente, todo. Bueno, pero también tengo una vida en los Estados Unidos. Tengo responsabilidades, tengo una casa, en los Estados Unidos, cuando tenemos una casa, tenemos la responsabilidad de cortar el césped y cada semana hay que cortarlo. Yo tengo compañeras de cuarto. Iba a dejar mi casa para 2 personas que viven en mi casa. Iba a encargar mi casa. Y había muchas cosas. Y no estaba pensando ir a España por un mes. No estaba pensando en eso. Pero Dios me dijo que me fuera. Entonces decidí tomar la acción de fe para ir. ¿Saben qué pasó cuando fui? Bueno, estaba dudando si era la mejor decisión ir a España, si escuché bien a Dios cuando me dijo que me fuera, todo eso, porque había gente de mi pasado en España, en Salamanca, que estaban tratando de decirme, bueno, tienes que ir a tal iglesia o lo que sea. No, Dios me dijo que me fuera a la iglesia que siempre había asistido en el pasado. Por alguna razón, no sabía por qué, pero me dijo eso. Y también yo creo de ser consistente en esas cosas también. Pero él me dijo que me fuera a todos los cultos que había en esa iglesia y que yo hiciera mi horario según cuando estaban los cultos. Entonces yo hice algunos viajes, hice un viaje a Orense, por ejemplo, y fui durante un viernes y sábado porque tenían culto en la iglesia los jueves y los domingos. Y bueno, resulta que hice la conexión con la radio y estoy hablando a través de la radio ahora porque yo decidí creer en Dios y tomar acciones de mi fe en Dios porque yo estaba creyendo en lo que Él me estaba diciendo. Solamente quiero decir es que a veces cuando hagamos acciones de la fe, no quiere decir que no vayamos a tener dudas después. De una decisión que hice 3 semanas, sigo teniendo algunas dudas, pero sigo acordándome que hice la mejor decisión y decidí pues ir plenamente para el reino de Dios en mi vida. Entonces, una cosa que quiero hablarles sobre la constancia. Unas cosas, estaba hablando con una familiar hoy que apenas ha hecho una decisión muy culminante en su vida que va a afectar mucho su vida. Una buena decisión que ha tomado.
Ella dejó una relación que no era buena y que le estaba afectando su relación con Dios. Y ella tiene muchísima fe en Dios, pero lo que pasa es que esa relación que tenía es que le estaba aplastando su fe. Lo que pasa es que estaba aplastando su fe en la fe que ella tiene en Dios y también la fe que Dios quiere difundir a través de ella. Porque Dios me mostró que ella es como, no sé qué sería la palabra, pero voy a traducirla así, un generador de energía. Cuando pensamos en el lugar que genera la electricidad para las casas, yo sentí que Dios me estaba diciendo que ella es así en el espíritu y que no podía enchufarse ella porque por esa relación, pero ahora que ha hecho esa decisión, su fe va a incrementar mucho y lo que a ella le faltaba a ella era la constancia, porque no estaba consistentemente en la palabra de Dios, no estaba orando consistentemente, no estaba congregando con el pueblo de Dios consistentemente. Entonces ahora ese don del Espíritu Santo va a crecer en su vida. La constancia es así. La constancia es como cuando estamos enfermos y pensamos en la manera como nos curamos en el mundo. ¿Qué hacemos? Pues vamos al doctor. El doctor nos receta un medicamento. El medicamento, pues hay que tomar el medicamento una vez al día, 2 veces al día, 3 veces al día por un tiempo, por un mes, por varios años, por una semana, lo que sea. Hay que seguir la receta. Eso es en el espíritu también. Dios es nuestro doctor, es nuestro médico. Nos tenemos que sanar. Nosotros, si nos seamos creyentes, si seamos creyentes por un año, si seamos creyentes por 10 años. Yo he sido creyente por casi 20 años. Pero ¿saben qué? Yo sigo pidiendo a Dios que me sane de algo. Siempre. Si hayamos conocido al Señor por 60 años, hay algo que Dios tiene que sanar en nuestra vida espiritual. Entonces, hay una receta médica, una receta espiritual que Dios quiere que tomemos. Y tenemos que tomarlo fielmente, constantemente. Tenemos que tomar ese medicamento. Cuando estamos estudiando por una carrera, necesitamos constancia en nuestra vida. Tenemos que estar estudiando cada día, cada semana, lo que sea. Tenemos de la constancia, tenemos que estar tenemos que estudiar constantemente. Ahora yo estoy estudiando una carrera por la red. Es muy difícil en disciplinarme porque no voy a una clase física. Entonces, cada día yo he dicho, tengo que escribir ensayos, muchos ensayos, pues tengo que pasar una media hora o una hora cada día. No importa si no haga lo que yo quería hacer, constantemente tengo que estar haciendo lo que debería hacer cada día. Y una cosa que quiero decirles es que el hecho de pedir sabiduría está vinculada en crecer en la perseverancia, en la constancia. ¿Por qué? Porque si sabemos que Dios nos ha llamado a una cosa, vamos a saber
y esperar que algo nos va a enfrentar y vamos a poder seguir por delante porque sabemos que Dios nos ha llamado a eso y no vamos a dudar. Entonces, el hecho de lo que dije, que Dios me dijo que me fuera a España, que yo saliera de mi rutina en los Estados Unidos para ir allá. Entonces, cuando estaba en España y estaba empezando a dudar por qué Dios me llamó a ir allá, porque Él me dijo que me fuera a Salamanca, no era un lugar nuevo para mí. Yo había ido a Salamanca 4 veces anteriores y yo había ido en mis viajes con un vínculo con la universidad cada vez, pero esa vez no. Entonces realmente no había mucho por mí hacer fuera de la iglesia y estaba pasando mucho tiempo a solas. Dios quería que pasara mucho tiempo con Él y esa era la razón, y que estuviera en la radio y pero seguía diciendo en fe yo, pues Dios me ha llamado aquí por una razón, no sé qué es todavía, pero Dios me ha llamado a estar aquí. Entonces dice en la Biblia que si necesitamos sabiduría, que lo pidamos a Dios. Si nos dice que nos ha llamado a hacer algo, vamos a poder seguir por delante, porque no vamos a dudar por qué. Otros versículos que quiero leer son, Hebreos 12, 1 a 4. Hebreos 12, 1 a 4. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, así que no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Ese pasaje me hace pensar en las carreras del mundo, las carreras en correr. Yo he empezado a correr más en esta época de mi vida y hay que tener mucha perseverancia en eso. Entonces yo he estado mejorando en la perseverancia física, en hacer ejercicio, todo eso, porque perdí, 3 kilos en España y yo he seguido de andar mucho, de andar en bicicleta mucho y cosas así, comer un poco menos en los Estados Unidos y he perdido 3 kilos más aquí en los Estados Unidos. Pero en los Estados Unidos tenemos que estar más así planeando esas cosas porque ¿saben qué? No es muy difícil estar andando 5 kilómetros o 2 o 3 kilómetros al día que muchos españoles andan, porque no andamos así en los Estados Unidos. Entonces, no estoy andando tanto acá que estaba andando en España,
Pero yo planeo varias tardes en la semana para andar mucho. Pero bueno, todos nosotros tenemos una carrera espiritual. Una carrera que tenemos que correr, tenemos que andar. Entonces, dice aquí que no podemos andar, no podemos correr si tenemos mucho peso. Si tenemos, digo, de cosas que nos pesan, de cosas que nos hace sentir ansiosos, cosas que nos está pesando de dudas, de lo que sea. No podemos cargar todo eso y correr con perseverancia. Las claves para andar en perseverancia son fijar nuestra mirada a Jesús. Mientras estamos fijando nuestra mirada a Jesús, tenemos que quitar peso. Cuando estamos corriendo, a veces tenemos calor y no podemos llevar nuestra sudadera y nos cansa. En ese momento, para correr con perseverancia, puede ser quitar la sudadera. Puede ser quitar nuestra bolsa que tiene cosas o lo que sea. Me hace sentir en mucha gente que hace el Camino de Santiago y sus historias y lo que han tenido que quitar en el camino para seguir andando y cosas así. También dice que debemos considerar cómo Jesús soportó la cruz. Porque Él pasó por persecución, nosotros también vamos a pasar por persecución. Y de nuevo habla del gozo, porque dijo en el otro pasaje en Santiago que nos alegremos cuando pasemos por malas cosas, porque estamos creciendo. De acordarnos, de alegrarnos en esas cosas, son las claves. Tenemos que pensar ahora en qué debemos quitar en nuestra vida que nos está impidiendo correr la carrera. Quiero que piensen en 2 o 3 cosas que quieren hacer la decisión de dejar en su vida. Puede ser una comida que cuando están estresados empiezan a comer porque están decidiendo consolarse a través de esa comida en lugar de estar orando a Dios de esa situación. Puede ser una relación, puede ser una amistad que no es saludable en su vida. Puede ser una manera de pensar. Yo quiero que piensen